Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso gorrito muy calentito para los días fríos de invierno. Queda bastante cerrado. Miren, lana con la que tejí es alpaca y merino, lana natural. Si quieren, después pueden, por ejemplo, agregar un pompón. Como a mí mucho los pompones no me gusta, por eso bueno, pero también va a quedar hermoso. Lo tejí con diseño así floral, como se llama ese punto. Algunos lo llaman flor, otros puntos estirados, punto trigo también. Este gorro lo tejí con agujas circulares en círculo, por eso no tiene ninguna costura. Aquí se ve de esta forma. Bueno, ¿qué materiales vamos a utilizar? Empezamos con lana con la que vamos a tejer. Tejí con este color, ahora voy a tejer con este color rosa. Esta es combinación de merino y alpaca, lana Seibo, la compré en la tienda Lanas Naturales. ¿Cuánta lana se utiliza? Son 140 gramos. Pesé el gorro y resultaron 140 gramos de lana. Y esa lana pesa bastante, o sea, merino, como saben, es lana bastante pesada, no es como mohair, por ejemplo, ¿no? Por eso en mi caso son 135 gramos, 140. Después, cinta para tomar las medidas, aguja lanera para coser. Después, por aquí tenía aguja crochet, aquí, aguja crochet después para esconder los restos de lana. Las agujas, utilizamos agujas circulares. Pueden ser las agujas circulares con cable largo. Las agujas necesitamos de número 3.5 y número 4, porque empezamos a tejer aquí este punto elástico con aguja 3.5 y después pasamos a número 4 y tejemos el gorro con número 4. De esta forma aquí el elástico va a sostener muy bien, no va a salir así, o sea, va a salir sobre la cabeza, digamos, no se va a ir cayendo ni rotando ni nada. Y también, bueno, agujas largas entonces con cable largo, si no tenemos agujas con cable cortito, y podemos tejer con el método de lazo mágico o Magic Loop. Si alguien no sabe, voy a dejar link aquí abajo cómo se hace. Yo voy a utilizar agujas circulares intercambiables número 4 y número 3,5. Son agujas espectaculares, a mí me encantan, me gustan mucho. Los compré hace ya mucho tiempo y la verdad que tienen un cable. Tengo un cable ocupado con otra labor, pero aquí tengo dos cables más. Bueno, voy a utilizar este cable cortito y las agujas, como empezamos con número 3,5, primero colocamos, aquí se enroscan, 3,5, y después cuando tengo que cambiar de número simplemente se desenrosca y se cambia de número. En el caso de que van a tejer con agujas que no son intercambiables, simplemente la otra vuelta donde empezamos a tejer el motivo, tomamos las agujas número 4 y seguimos tejiendo. Bueno, el largo, por eso quería hacer esto, montarlo para medir el largo total. A ver, que sé que me van a preguntar. Miren, el largo del cable es de 35 centímetros y largo de cada aguja 14 centímetros.
La verdad que son muy cómodos para tejer gorros, ¿no? Se teje así, o sea, se coloca así y tejemos el gorro en círculo, son muy cómodos. Y si me van a preguntar, las agujas son estas, Xiaobu. Yo tengo este set, no tengo set completo porque set completo aquí se completa con estos números de agujas. Yo tengo, como no tengo no tejo con los números muy grandes, por eso yo compré este set. Aquí están los números de las agujas y las agujas se llaman así, Xiaobu. ¿Dónde comprarlas? No sé, busquen en internet. Yo las compré hace mucho, por eso en internet se vende. Las medidas del gorro, el contorno en mi caso es para talle 57 hasta 59 centímetros del contorno. Y aquí la profundidad la tienen que medir ustedes porque como cada cabeza es diferente, entonces tienen que tomar las medidas desde aquí con la cinta simétrica hasta aquí y este resultado dividir en dos partes y vamos a obtener este largo total del gorro, porque como pueden ver el gorro queda sobre la cabeza, digamos, no es un gorro caído ni nada, por eso cada uno tiene que tomar su medida. Vamos a tomar la cinta simétrica y vamos a ver. El largo total son 22 centímetros. 21, 20, 22, sí. Entonces tienen que tejer 20 centímetros en total junto con elástico, 20 centímetros hasta aquí, y estos 2 centímetros son para cuando empezamos a hacer las disminuciones. Por eso digo que este cálculo va a ser diferente para cada persona. El ancho del gorrito, a ver, está así, 17 centímetros, y aquí obviamente que no es un punto tan elástico y pasamos a agujas de otro número, 21 centímetros de ancho. Bueno, empezamos a tejer entonces. Si por ejemplo quieren tejer un gorrito más grande o más chico, tienen que hacer los cálculos ustedes, cuántos puntos tienen que montar. Tienen que tejer una muestra del punto elástico, una muestra por ejemplo montando no sé cuántos puntos, 30, 40 puntos, y tejer unos 5 o 6 centímetros de alto y tomar las medidas con el centímetro, pero eso sí tienen que abrir un poco, o sea, así tomamos cuántos puntos entra en 10 centímetros y de esta forma vamos a saber cuántos puntos montar. Cuando van a hacer los cálculos cuántos puntos montar, la cantidad de puntos tiene que ser múltiplo a 5 porque el motivo son 5 puntos más un punto para la unión del círculo. Voy a montar 81 puntos. Entonces, sobre una aguja, no dos, sino una. Vamos a unir ahora. Tenemos que ver para que aquí no se crucen los puntos. Pasamos un punto sin tejer y este primer punto lo llevamos por encima de esta forma. Unimos el círculo y empezamos a tejer punto elástico, elástico este de aquí, tejiendo 3 puntos al derecho,
Siempre tenemos que ir corriendo los puntos. 3 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Y repito, 3 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Olvidé a colocar aquí el separador. Ahora cuando llego a completar el círculo vamos a colocar el separador, porque si no, no vamos a saber dónde termina y empieza la vuelta. Completé una vuelta, vamos a tejer la segunda. Necesitamos colocar el separador para saber dónde empieza y termina la vuelta. Si no tienen separador, pueden hacer así, cortar la hebra de otro color, y simplemente de esta forma van a saber dónde empieza y dónde termina la vuelta. Yo voy a utilizar este. Entonces, segunda vuelta, tejemos según cómo se nos presentan los puntos, o sea, tejemos todo igual. 3 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Los puntos al revés los estoy tejiendo tomando el punto por detrás, porque de esta forma el punto no va a salir cruzado. Ya que estamos tejiendo en círculo, los puntos se colocan de forma diferente. Ven que este lado sobresale. Si voy a tejer así, entonces el punto me va a salir cruzado, y eso no es lo que quiero. Entonces los puntos que tejemos al revés lo tomamos por detrás, y los puntos que tejemos al derecho por delante. Así despacito movemos los puntos. 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho, y así sigo tejiendo. Vamos a tomar la medida. ¿Dónde está mi cinta? Aquí. ¿Cuánto tengo que tejer? Miren, la cinta, o sea, este elástico, digamos, 3 por 2 es hasta aquí, porque aquí después empezamos a meternos adentro, y en mi caso son, para verlo bien, son 6 centímetros. O sea, a lo alto voy a tejer 6 centímetros. Pueden ser 5, 7, pero bueno, más o menos 6 centímetros con este punto. 3 puntos al derecho, 2 puntos al revés, ¿no? O sea, los puntos se presentan al revés, los tejemos al revés, y aquí ya en la tercera vuelta se va a ver, lo vamos a notar muy bien quiénes son los puntos al derecho. Estos son los 3 al derecho, estos son al revés, que segunda vuelta por ahí va a costar un poco más para diferenciar, digamos, ¿eh? Son 3 al derecho y 2 al revés. Vamos ahora a empezar a tejer el motivo. Primero tenemos que cambiar el número de agujas. Directamente, si están tejiendo con agujas que no son intercambiables, simplemente tomamos otras agujas y tejemos, ¿no? Yo voy a hacer intercambio. Aquí hay, a ver, esto porque me van a preguntar cómo se hace y todo eso, lo hago así, digamos, en el video. Colocamos otro número, este es el número 4 de agujas, y lo sujetamos, y lo mismo hacemos con otra. Ahí, número 4.
Bueno, guardar para no perder nada. Entonces, ¿cómo seguimos? Punto revés, estamos terminando la vuelta y ahora empezamos a tejer el motivo. A lo alto son 4 vueltas. Vuelta número 1, ¿cómo se teje? Miren, contamos un punto, 2 y bajamos 3 vueltas. 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Introducimos la aguja por aquí, una vez más. Segundo punto, 1, 2, 3, 4. Sacamos un punto largo, ahí. Voy a tejer 3 puntos al derecho y de nuevo del mismo lugar sacamos un punto largo y voy a tejer 2 puntos al revés. Así voy a tejer hasta finalizar esta vuelta, primera vuelta del motivo. Vamos a repetir, miren. Segundo punto, bajamos 1, 2, 3, 4 vueltas, sacamos un punto largo, 3 puntos al derecho, del mismo lugar sacamos otro punto largo y voy a tejer 2 puntos al revés. Una vez más, repetimos el motivo. Primer punto, segundo punto, 1, 2, 3, 4 puntos abajo. Sacamos un punto largo, 3 puntos al derecho, del mismo lugar sacamos otro punto largo, 2 puntos al revés. Bueno, así tejemos hasta finalizar esta vuelta, hasta el marcador. Segunda vuelta del motivo. Pasamos el marcador y empezamos a tejer la vuelta. Pasamos un punto sin tejer, 3 puntos al derecho, pasamos un punto sin tejer, 2 puntos al revés y repetimos el motivo. Pasamos sin tejer este punto largo, 3 puntos al derecho, pasamos sin tejer el punto largo, 2 puntos al revés. Una vez más, pasamos puntos sin tejer, 3 puntos al derecho, pasamos puntos sin tejer, uy, 2 puntos al revés. Bueno, y así tejemos hasta finalizar esta segunda vuelta del motivo. Dos puntos al revés. Tejemos hasta completar la vuelta. Vuelta número 3. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, pero primero tengo que cambiar la dirección de los puntos. Pasamos un punto sin tejer, otro punto sin tejer y colocamos los puntos de esta forma, cambiando la dirección para que cuando vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho, los puntos no se crucen. Punto al derecho,
2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante. Dos puntos al revés. Y repetimos el motivo. Pasamos un punto sin tejer, otro punto sin tejer, cambiamos la dirección de los puntos, 1, 2, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por atrás, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante. Dos puntos al revés. Y así tejemos hasta finalizar la vuelta. De nuevo, cambiamos la dirección de los puntos. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos al revés. Así tejo hasta finalizar esta vuelta número 3. Vuelta número 4, tejemos según cómo se nos presentan los puntos. 3 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Así tejemos hasta finalizar esta vuelta número 4 y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Dos al revés, 3 al derecho. Y vuelta número 5, voy a mostrarles una vez más. Miren, bajamos 1, 2, 3, 4 vueltas abajo y sacamos un punto largo. 3 puntos al derecho. Del mismo lugar sacamos otro punto largo. Y tejemos 2 puntos al revés. Bueno, espero que esto se entendió. 1, 2, 3, 4. 3 puntos al derecho. De nuevo, punto largo. 2 puntos al revés. Bueno, y seguimos así hasta completar el largo deseado del gorrito. Voy a empezar a realizar las disminuciones. En total tejí 20 centímetros. Empezamos con las disminuciones. Vuelta número 1 de nuestro motivo. O sea, terminamos de tejer el motivo anterior, 4 vueltas. Vuelta número 1, voy a tejer sin cambios, o sea, 1, 2, 3, 4, sacamos un punto, 3 puntos al derecho, sacamos otro punto, 2 puntos al revés. Así tejo hasta finalizar la vuelta. Esta va a ser la vuelta número 1 de disminuciones. Vamos a tejer la vuelta número 2 del motivo. Pasamos un punto sin tejer, 3 puntos al derecho, pasamos un punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho y repetimos. Pasamos un punto sin tejer, 3 puntos al derecho, pasamos puntos sin tejer y aquí donde están 2 puntos al derecho voy a tejer 2 puntos juntos al derecho,
estamos disminuyendo los puntos y así tejemos hasta finalizar esta vuelta de disminuciones. Vuelta número 3, tejemos, vuelta número 3 digo de disminuciones, tejemos siguiendo el patrón sin cambios, o sea, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho, un punto al revés y repetimos. Cambiamos la dirección de los puntos, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho, un punto al revés. Así tejo hasta finalizar esta vuelta número 3 de disminuciones. Vuelta número 4 de disminuciones. Estos 3 puntos tenemos que tejer juntos, segundo punto en el medio, pero primero tenemos que dar vuelta, o sea, cambiar la dirección de los puntos, así de esta forma. Primer punto adelante del tejido, segundo punto atrás, y tejemos 3 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por atrás. Miren qué bonito queda. Punto revés. Y así tejemos hasta finalizar esta vuelta. Una vez más, primero cambiamos la dirección de los puntos. Pasamos 1, 2, 3 puntos sin tejer. Con la aguja izquierda por debajo pasamos de nuevo estos 3 puntos. Ahora voy a sacar de la aguja 2 puntos, primer punto atrás y segundo punto adelante. Tejemos 3 puntos juntos al derecho. Punto revés. Bueno, seguimos así hasta finalizar esta vuelta. Cada vez hay menos puntos sobre las agujas, entonces si ven que se hace incómodo tejer, entonces pueden hacer así, sacar la aguja y seguir tejiendo. O si no, pueden ir tomando. Vieron que hay 5 agujas para tejer medias, bueno, con estas también se puede tejer, pero si no, sacan así la aguja y siguen tejiendo. Vuelta número 5 del motivo. Tejemos como se nos presentan los puntos. Entonces pasamos el marcador. Tejemos punto al derecho, revés, derecho, revés, y así tejemos toda la vuelta. Punto derecho, punto revés. Última vuelta con disminuciones. Voy a dar, pasamos 1, 2, 3 puntos sin tejer. Cambiamos la dirección de los puntos que están al derecho y tejemos 3 puntos juntos al derecho, punto revés, y así seguimos. Primero tenemos que cambiar la dirección de los puntos que están tejidos al derecho. Miren, pasamos 1, 2, 3, cambiamos el punto al revés, queda así como estaba, punto al derecho,
cambiamos la dirección, tejemos 3 puntos juntos al derecho, punto revés, vamos una vez más, cambiamos la dirección de los puntos, o sea, pasamos 3 puntos sin tejer, damos vuelta y tejemos 3 puntos juntos al derecho. Hacemos así, pasamos estos puntos para tejer más cómodo, punto revés. Bueno, una vez más pasamos 1, 2, 3 puntos, cambiamos la dirección de los puntos que están tejidos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, punto al revés, y tejemos hasta finalizar la vuelta. Tejimos la última vuelta, podemos sacar el marcador. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar suficiente cantidad de lana para terminar el gorrito. Tomamos la aguja y voy a pasar todos los puntos sobre la aguja, miren. De a uno, despacito. Sin perder ningún punto. Sigo de este lado. Bueno, y vamos a terminar aquí. Tiramos muy bien. Voy a pasar una vez más por adentro de los puntos, a ver si se puede notar. Bueno, ahora pasamos la aguja para otro lado, para adentro. Y aquí voy a esconder así. Cortamos con la tijera y para que no se nos desteje por las dudas, separamos, si se puede separar, hay algunas lanas que no se pueden, y con la ayuda de la aguja crochet, donde la tengo, vamos a pasar una de las hebras, por ejemplo, por aquí, y hacemos el nudo. Lo mismo hacemos con esta parte. Bueno, espero que les gustó ese tutorial. Dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.